En los relatos sobre cómo caen las naciones, solemos imaginar el eco de los cañones, el avance de los ejércitos o ciudades reducidas a cenizas. Pero la verdad es mucho más inquietante. En el siglo XIX, el imperio más temido del Medio Oriente no fue derribado por guerras ni batallas, sino por libros contables. Fue conquistado no con pólvora, sino con números, no con invasiones, sino con intereses. Esta es la historia de una trampa silenciosa, la primera gran trampa de deuda de la era moderna. La historia de cómo el Imperio Otomano, una superpotencia que había aterrorizado a Europa durante siglos, fue lentamente asfixiado por los bancos de Londres y París, sin disparar un solo tiro, porque Londres y París no enviaron soldados, enviaron banqueros. Y esos banqueros hicieron algo más poderoso que cualquier ejército. Tomaron control del imperio, financiando su propio colapso. Pero lo verdaderamente perturbador no es lo que ocurrió entonces, sino lo que expone sobre nuestro presente. Porque esta historia revela una regla brutal que sigue gobernando el mundo en 2025. No necesitas invadir un país para adueñarte de él. Solo necesitas que te deba más de lo que puede pagar. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender cómo se desarrolló esta tragedia, resulta necesario observar al Imperio Otomano a mediados del siglo XIX. Para cualquier observador externo, todavía parecía un titán en toda regla. Sus dominios se extendían desde los Balcanes en Europa, cruzando las montañas de Anatolia, hasta las ciudades sagradas de la Meca y Medina, y luego descendían hacia los desiertos del norte de África. El sultán, desde su palacio en Estambul, gobernaba sobre millones de súbditos y ocupaba un trono situado literalmente en la encrucijada del mundo. Sin embargo, bajo esa superficie de majestuosidad imperial, los cimientos comenzaban a desmoronarse. El imperio estaba profundamente deteriorado en términos económicos. Mientras potencias como Gran Bretaña y Francia atravesaban la revolución industrial, levantando fábricas, motores a vapor y redes ferroviarias que transformaban por completo sus economías, el sistema otomano seguía anclado en un pasado agrario que recordaba más a la Edad Media que a la era moderna. Era un territorio poblado por campesinos, artesanos y pequeños mercaderes que enfrentaban la tarea imposible de competir con la maquinaria industrial que empezaba a dominar el comercio global. Los tesoros del sultán sufrían constantemente de escasez de efectivo. El sistema fiscal era arcaico, lento y profundamente ineficiente. Dependía de recaudadores locales que, gracias a su control casi absoluto, desviaban cantidades enormes de dinero antes de que los ingresos pudieran llegar a la capital. En algunos distritos, la mitad de lo recaudado se perdía en los bolsillos de funcionarios corruptos, debilitando cada vez más la capacidad del Estado para sostener su administración, su ejército y sus infraestructuras. Durante siglos, los gobernantes otomanos habían recurrido a métodos medievales para resolver problemas de liquidez. Devaluaban su moneda o confiscaban la riqueza de funcionarios acaudalados cuando la situación se volvía crítica. Aquellas tácticas habían funcionado en épocas anteriores, pero el siglo XIX era un escenario distinto, dominado por mercados financieros emergentes, economías industriales competitivas y una presión internacional cada vez más intensa. Los trucos que antes ofrecían soluciones temporales dejaron de ser suficientes en un mundo que empezaba a exigir transparencia, estabilidad y capacidad real de pago. El imperio avanzaba con pasos lentos hacia un precipicio financiero que aún pocos reconocían, y lo hacía justo cuando las potencias europeas perfeccionaban un arma nueva y silenciosa: el crédito internacional. El imperio necesitaba capital para sobrevivir. Requería un ejército capaz de enfrentar al depredador Imperio Ruso que avanzaba desde el norte. Requería caminos que conectaran sus provincias, líneas de telégrafo que permitieran una administración más ágil y una estructura estatal que proyectara la imagen de una potencia moderna. En un mundo transformado por la tecnología
y por el comercio industrial. Mantenerse inmóvil era equivalente a retroceder. Durante generaciones, los sultanes habían evitado solicitar préstamos a Occidente. Existía una resistencia cultural y religiosa profundamente arraigada hacia la usura, además del temor político de quedar subordinados a las potencias cristianas de Europa. Ese rechazo había sido una política de Estado, una especie de muralla moral, levantada para preservar la autonomía del imperio. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, esa muralla empezó a fracturarse. En el año 1853, la represa finalmente cedió. El Imperio ruso cruzó la frontera y ocupó territorio otomano, dando inicio a la Guerra de Crimea. Se trataba de un conflicto gigantesco, un enfrentamiento de dimensiones que ningún sultán podía costear por sí solo. Gran Bretaña y Francia, alarmadas por la expansión rusa hacia el Mediterráneo, intervinieron en favor de los otomanos. Enviaron soldados, armadas navales y oficiales de guerra. Pero junto con sus ejércitos, enviaron algo más discreto y a la vez más transformador: banqueros. La guerra devoraba recursos a un ritmo que el tesoro otomano era incapaz de sostener. Se requerían millones de liras de oro para pagar a los soldados, fundir artillería, abastecer barcos y mantener las líneas de suministro. El sultán Abdülmecid primero enfrentaba una crisis que superaba cualquier precedente reciente. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Los informes que llegaban desde los frentes describían necesidades urgentes y un ritmo de gasto que desbordaba todo cálculo posible. Sus consejeros de Estado, conscientes de la gravedad del momento, plantearon una conclusión inevitable. El imperio carecía de los medios para continuar la guerra por cuenta propia. Si deseaba preservar su integridad territorial y evitar un avance ruso devastador, debía romper aquel tabú ancestral. Debía solicitar un préstamo extranjero. En el año 1854, el Imperio Otomano firmó su primer acuerdo de deuda externa con un sindicato de banqueros británicos y franceses. Fue presentado ante la corte como un gesto de apoyo entre aliados, una ayuda financiera para resistir a un enemigo común. En apariencia, se trataba de un salvavidas. En la práctica, representaba el primer eslabón de unas esposas doradas que empezarían a cerrarse lentamente alrededor del imperio. Los términos del préstamo eran profundamente desfavorables. Los banqueros conocían el riesgo que representaba el imperio y cobraron un precio acorde a esa percepción. El acuerdo estableció un precio de emisión de 80, lo que significaba que por cada 100 libras de deuda que el sultán firmaba, solo recibía 80 en efectivo. La diferencia quedaba en manos del sindicato financiero como comisión y como pago por el riesgo asumido. Sin embargo, el imperio se comprometía a pagar intereses sobre las 100 libras completas, sin descuento alguno. Ese fue el pecado original de las futuras finanzas otomanas. El Estado se ataba a una estructura de deuda en la que recibía menos capital del que debía devolver, al mismo tiempo que cargaba con una tasa de interés efectiva que rozaba lo punitivo. Aún así, cuando los fondos llegaron finalmente a Estambul, fueron recibidos como una bendición. De pronto, el ejército podía continuar la campaña. Los proveedores eran pagados y la amenaza inmediata de colapso parecía desvanecerse. La guerra avanzó y poco a poco los rusos fueron detenidos y obligados a retroceder. El sultán experimentó una mezcla de alivio y poder. Había descubierto un mecanismo aparentemente prodigioso. Con una simple firma en un despacho londinense, podía hacer que flujos masivos de dinero atravesaran el continente para reforzar su imperio. La Guerra de Crimea concluyó en el año 1856, aunque la costumbre de endeudarse perduró mucho más. El sultán y la élite imperial habían probado el fruto atractivo del crédito fácil y se acostumbraron a él con sorprendente rapidez. Al contemplar las capitales europeas, con sus avenidas iluminadas por gas, sus teatros monumentales y sus edificios de mármol, surgía un sentimiento incómodo. La sensación de estar quedándose atrás. Querían transformar Estambul en una ciudad que reflejara modernidad, grandeza y riqueza. Querían proyectar la imagen de una potencia respetada, no la de un gigante debilitado, al que muchos ya consideraban el hombre enfermo de Europa. A partir de ese momento,
El gasto se disparó. Sin embargo, los préstamos no se destinaron a fábricas, canales de irrigación, escuelas o proyectos que pudieran generar desarrollo económico. El dinero fue dirigido hacia obras de prestigio, concebidas para demostrar refinamiento antes que fortalecer la estructura del imperio. Y en ese impulso de vanidad, se gestó el proyecto más emblemático de todos, el Palacio de Dolmabahce. El sultán Abdulaziz consideraba que el antiguo palacio de Topkapi, residencia imperial durante 4 siglos, había quedado atrapado en otro tiempo. Lo percibía como un vestigio de una tradición demasiado oriental para un imperio que aspiraba a ser visto como una potencia moderna. Anhelaba un palacio que rivalizara con Versalles, un edificio capaz de despertar admiración, incluso en la corte británica. Así, ordenó la construcción de una estructura monumental en la orilla europea del estrecho del Bósforo. El Palacio de Dolmabahce es un despliegue extraordinario de opulencia. Sus muros resguardan 14 toneladas de pan de oro, un volumen que desafía toda lógica económica. Alberga el candelabro de cristal más grande del mundo, ofrecido como obsequio por la reina británica. Su escalera imperial está hecha de cristal de Baccarat. Las alfombras están tejidas en seda y las paredes se revisten con mármol italiano. Cada sala, cada columna y cada detalle reflejan la ambición del sultán por demostrar grandeza. Sin embargo, este palacio magnífico se convirtió también en un recordatorio silencioso del costo real de aquella ambición, porque fue construido íntegramente con dinero prestado. Mientras los campesinos de Anatolia intentaban sobrevivir arando la tierra seca con herramientas de madera, el sultán importaba cristal de Bohemia y oro trabajado en Francia para embellecer una residencia que el imperio era incapaz de costear. El Palacio de Dolmabahce terminó ascendiendo a un gasto aproximado de 5 millones de liras de oro otomanas, una cifra que representaba cerca de la cuarta parte de todos los ingresos fiscales anuales del Estado. Era una suma colosal destinada a una obra que, en términos prácticos, generaba prestigio, aunque drenaba recursos de manera implacable. Para financiar este proyecto y otras ambiciones imperiales, el sultán recurrió nuevamente a los banqueros en el año 1855, luego en 1858 y otra vez en 1860. Cada visita a Londres y París era recibida con entusiasmo por parte de las casas financieras. Prestaban más y más, sabiendo que las comisiones y las tasas elevadas les aseguraban ganancias extraordinarias. Aunque reconocían que el imperio enfrentaba dificultades crecientes, operaban bajo una creencia que les daba tranquilidad. Consideraban que Gran Bretaña y Francia jamás permitirían que los otomanos cayeran en una cesación de pagos, debido a su valor estratégico en el mapa geopolítico. Este fenómeno se conoce como riesgo moral. Los banqueros asumían riesgos que en circunstancias normales evitarían, convencidos de que, en caso de problemas, los gobiernos europeos intervendrían para proteger sus intereses financieros. Aquella certeza tácita impulsaba a los prestamistas a seguir extendiendo crédito, aun cuando los signos de deterioro económico eran evidentes. Para la década de 1860, las finanzas otomanas comenzaron a parecerse a un esquema Ponzi en toda regla. Los ingresos fiscales ya no alcanzaban para cubrir los intereses de los préstamos acumulados. El imperio se veía obligado a solicitar nuevos créditos, no para invertir en crecimiento ni para modernizar su economía, sino simplemente para pagar los intereses de las deudas antiguas. Cada operación servía para cubrir un déficit inmediato, mientras el agujero financiero seguía ampliándose bajo la superficie. Era una estructura que funcionaba mientras alguien estuviera dispuesto a prestar, aunque debilitaba progresivamente los cimientos de todo el sistema. Los pagos de deuda comenzaron a devorar el presupuesto imperial con una rapidez alarmante. Hacia el año 1860, el Estado destinaba alrededor del 15% de sus ingresos al servicio de la deuda. Una década después, esa proporción había superado la mitad del total recaudado. El significado de esa cifra era estremecedor. 50 centavos de cada unidad fiscal recaudada a un pescador en Grecia o a un agricultor en Siria se enviaban de inmediato al extranjero
para cubrir el cupón de un bono en manos de un inversionista en Londres. Aquella transferencia constante de riqueza implicaba que los recursos para sostener el ejército eran insuficientes, que la marina carecía de fondos, que las escuelas quedaban relegadas y que la infraestructura envejecida del imperio permanecía sin atención. Era un vaciamiento progresivo, una sangría silenciosa que debilitaba al Estado desde adentro sin necesidad de un solo disparo. Para mantener el sistema en funcionamiento, el gobierno recurrió a un grupo de financieros locales, conocidos como los banqueros de Galata. Eran familias influyentes, principalmente de origen griego y armenio, asentadas en el distrito de Galata en Estambul. Actuaban como prestamistas a corto plazo cuando el tesoro se agotaba antes de la llegada del siguiente gran préstamo europeo. Sus servicios tenían un costo considerable. Las tasas de interés podían alcanzar el 18%, el 20% o incluso superar esos niveles. Aquellos acuerdos temporales ofrecían un alivio inmediato, aunque profundizaban la fragilidad financiera del imperio. En ese periodo, el trono estaba ocupado por Abdulaziz, quien había sucedido a su hermano. Abdulaziz era un gobernante con un temperamento orgulloso y una fascinación intensa por el poderío militar, especialmente por el naval. No se conformó con construir palacios. Aspiró a dotar al imperio de una armada que fuera motivo de admiración. Observó a la Marina Real Británica y decidió que deseaba una flota comparable. Ordenó buques de guerra acorazados en los astilleros británicos y adquirió artillería moderna producida por la firma alemana Krupp. Durante un breve periodo, la Armada otomana llegó a figurar como la tercera más grande del mundo sobre el papel. Sin embargo, el esplendor de aquella flota era solamente superficial. El imperio carecía de los recursos para abastecerla y mantenerla operativa. Muchos de esos colosos metálicos terminaron anclados en el Cuerno de Oro, deteriorándose mientras el óxido avanzaba sobre sus cascos. Aquellos barcos eran monumentos flotantes a la ambición imperial, aunque en esencia representaban algo más. Un conjunto de activos magníficos sostenidos enteramente por deuda. El punto de inflexión llegó en el año 1873. Un pánico financiero estalló en Viena y se propagó con rapidez por los centros económicos del planeta. Aquella crisis marcó el comienzo de una depresión prolongada que más tarde sería conocida como la Larga Depresión. De un momento a otro, el flujo de capital internacional se evaporó. Los bancos europeos, enfrentando problemas de liquidez en sus propias ciudades, suspendieron nuevos préstamos. La maquinaria crediticia que había sostenido al Imperio Otomano durante décadas se detuvo de manera abrupta. En ese mismo periodo, la naturaleza desató un golpe devastador sobre el corazón del imperio. Una sequía severa afectó gran parte de Anatolia entre los años 1873 y 1874. Las cosechas fracasaron, los rebaños de ovejas murieron en grandes cantidades y las comunidades rurales quedaron en una situación desesperada. Los campesinos, que constituían la base fiscal del Estado, quedaron al borde del hambre. El desamparo se extendió por aldeas enteras. Los recaudadores de impuestos que recorrían aquellos territorios regresaban con relatos desoladores. Encontraban campos áridos, graneros vacíos y familias que luchaban por sobrevivir. La corriente de ingresos fiscales se desplomó, aunque las obligaciones de deuda permanecían inalterables. Para el verano de 1875, el gran visir Mahmud Nedim Pasha examinó los libros contables del imperio y comprendió la magnitud del desastre. El tesoro estaba completamente agotado. En octubre se acercaba un pago significativo a los tenedores de bonos en Europa, y la tesorería carecía de los fondos necesarios para cubrirlo. En un intento desesperado, Nedim Pasha buscó la posibilidad de lanzar un nuevo préstamo en los mercados internacionales. Aunque las puertas financieras seguían cerradas, ninguna institución estaba dispuesta a ofrecer más crédito a un Estado que muchos ya denominaban el hombre enfermo del continente. El imperio enfrentó una disyuntiva extrema, una encrucijada moral, política y económica que definiría el resto de su existencia. Podía intentar sostener el pago íntegro de la deuda internacional, aun si eso significaba que su propia población sufriría privaciones severas,
O podía suspender los pagos y admitir que la estructura financiera que lo había sostenido durante décadas había colapsado. Cada camino implicaba un riesgo monumental. Uno significaba hambre y miseria dentro de sus fronteras. El otro, un terremoto diplomático que sacudiría los mercados de Europa. El 6 de octubre del año 1875, el gobierno otomano tomó la decisión que ya parecía inevitable y publicó un decreto que cambiaría el curso de su historia reciente. Ese documento, conocido como el Decreto de Ramadán, anunció que el Estado reduciría sus pagos de deuda a la mitad. Se comprometía a entregar el 50% en efectivo y el otro 50% sería reemplazado por pagarés de papel que ofrecían un rendimiento del 5% anual. Era una propuesta que intentaba ganar tiempo y aliviar la presión fiscal que ahogaba al imperio, aunque también representaba un reconocimiento explícito de incapacidad financiera. En el lenguaje formal de los diplomáticos, aquel anuncio constituía una moratoria. En el lenguaje directo de los financieros, equivalía a la declaración de un incumplimiento total. Por primera vez en su historia, el Imperio Otomano había quebrado frente al mundo. Las consecuencias se manifestaron de inmediato. La reacción en Europa fue explosiva. Miles de inversores de clase media en ciudades británicas y francesas habían adquirido bonos otomanos atraídos por sus altos rendimientos. Entre ellos, había vicarios de iglesias rurales, maestros jubilados, tenderos que habían ahorrado durante años y familias que buscaban una renta segura. De un día para otro, una parte considerable de esos ahorros desapareció, lo que produjo una sensación de traición profunda. Los periódicos europeos dedicaron portadas enteras a denunciar a los otomanos y calificaron el decreto como un acto indigno de un Estado civilizado. En cafés, mercados y parlamentos se repetía una sola idea. El imperio había fallado moral y financieramente. El apoyo político que Gran Bretaña y Francia habían brindado durante décadas empezó a diluirse con rapidez. Aquellas dos potencias habían visto siempre al imperio como un amortiguador estratégico frente a la expansión rusa, aunque la confianza depositada en él, como socio y deudor, se desvaneció en cuestión de semanas. La imagen internacional del Estado se deterioró de manera abrupta, y con ella, cualquier posibilidad de encontrar ayuda o protección en caso de emergencia. Esa debilidad abrió la puerta a una amenaza inmediata. El Imperio ruso observó el caos financiero y diplomático de su rival y percibió una oportunidad que había esperado durante generaciones. Con el sultán debilitado, sin crédito, sin aliados y con un ejército debilitado por años de crisis, los rusos consideraron que había llegado el momento de completar una tarea histórica, doblegar a su adversario y desplazar su influencia sobre los Balcanes. La guerra ruso-turca del año 1877 se convirtió rápidamente en una tragedia militar para los otomanos. Sus soldados combatieron con determinación, aunque lo hicieron en condiciones muy desfavorables. Muchos no recibían paga desde hacía meses. Los suministros escaseaban, la moral se encontraba por los suelos y el desorden administrativo impedía organizar una defensa eficaz. Mientras tanto, los rusos avanzaban de manera implacable. Su ejército cruzó los Balcanes y llegó hasta las afueras de Estambul. Desde algunas colinas se alcanzaban a distinguir los minaretes de Santa Sofía, lo que simbolizaba la vulnerabilidad extrema del imperio. El gobierno otomano se vio obligado a firmar un tratado de paz profundamente humillante. Además de perder vastos territorios en los Balcanes y en la región del Cáucaso, enfrentó una condición económica devastadora. Una indemnización de guerra impuesta por Rusia que superaba los 800 millones de francos. Una cifra gigantesca para un Estado que ya se encontraba al borde de la ruina. La situación era insostenible. Por un lado, el imperio debía enormes cantidades de dinero a banqueros británicos y franceses, compromisos sobre los cuales ya había caído en incumplimiento. Por otro lado, la indemnización impuesta por el zar agregaba una carga financiera que excedía el valor total de la economía otomana. El conjunto de obligaciones era más grande que la capacidad productiva del Estado y más grande que cualquier ingreso razonablemente esperable. El imperio
se volvió completamente insolvente. Carecía de medios para defenderse, había perdido parte de su territorio y su prestigio internacional estaba destruido. El sultán Abdul Hamid II, quien había ascendido al trono en medio de este caos, comprendía la magnitud de la tragedia. Reinaba sobre un estado que conservaba su forma y su ceremonial, aunque carecía del poder real para dirigir su destino. En su palacio, meditaba sobre el futuro inmediato y sabía que las potencias europeas observaban con atención, listas para intervenir y tal vez dividir sus dominios si surgía la oportunidad adecuada. Pero los británicos y los franceses contemplaban el panorama con un enfoque distinto. En sus círculos diplomáticos y financieros, consideraban que una conquista territorial del Imperio Otomano sería una empresa caótica, costosa y llena de riesgos. Había que desplegar tropas, administrar provincias remotas, mantener el orden entre poblaciones diversas y asumir responsabilidades que podían prolongarse por décadas. Aquella vía requería recursos que ni Londres ni París deseaban emplear. Ambos países tenían proyectos imperiales propios y preferían evitar compromisos que pudieran desbordarlos. Con el tiempo, surgió una idea mucho más calculada. Si lograban controlar los ingresos del imperio sin necesidad de ocuparlo físicamente, podrían extraer riqueza durante generaciones. La clave estaba en dominar su economía. Un imperio debilitado financieramente podía ser manejado desde la distancia por quienes controlaran su flujo de dinero. Era una forma nueva de dominación, más sutil y menos sangrienta que las conquistas tradicionales, aunque igualmente efectiva. En el año 1881, representantes de los tenedores de bonos europeos viajaron a Estambul para formalizar aquello que ya se había vuelto evidente. El imperio estaba obligado a entregar el control de sus finanzas a quienes lo habían financiado. La delegación que llegó a la capital otomana no estaba compuesta por generales ni oficiales de guerra. Eran banqueros, abogados financieros y administradores enviados desde Londres, París, Berlín, Viena y Roma. Llevaban maletines repletos de contratos, cifras, cláusulas y condiciones, instrumentos que eran tan poderosos como cualquier ejército, aunque sin necesidad de armas. Se reunieron con los funcionarios otomanos en un ambiente tenso y dictaron los términos de lo que equivalía a una capitulación. Aquellas exigencias no incluían territorios ni recursos naturales concretos. Lo que buscaban era algo más valioso: el control del flujo de dinero que sostenía al imperio. Querían los ingresos, los impuestos y las rentas. Querían la llave que abría la caja del Estado. Ese proceso de negociación culminó con la emisión del decreto de Muharram, publicado en diciembre de 1881. A nivel diplomático, se presentó como una reestructuración financiera. A nivel histórico, fue una sentencia. El decreto marcó el final práctico de la soberanía económica otomana y abrió la puerta a un sistema que transformaría para siempre las relaciones entre potencias europeas y estados endeudados. A partir de este documento, nació una institución sin precedentes, la Administración de la Deuda Pública Otomana, conocida por sus siglas como ADPO. La ADPO se convirtió en el mecanismo definitivo de la conquista suave. No era una agencia estatal otomana, ni respondía al gobierno del sultán. Era una corporación administrada por un consejo directivo compuesto por representantes de los bancos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Austria. En ese consejo se sentaban figuras que manejaban enormes fortunas y cuyas decisiones influían sobre el destino de millones de personas. Desde ese momento, los ingresos más valiosos del imperio, los monopolios de tabaco, las aduanas, los impuestos sobre la sal y otras fuentes esenciales, pasarían a ser gestionados directamente por aquella institución. La sede de la ADEPO se estableció en un edificio monumental, construido con una arquitectura que transmitía poder y permanencia. Era una estructura masiva, casi como una fortaleza económica, ubicada estratégicamente en Estambul y visible desde distintos puntos de la ciudad. Su presencia física se convirtió en un recordatorio constante de quién ejercía el verdadero control. Cada día, funcionarios otomanos pasaban frente a aquel edificio imponente y reconocían que las decisiones fundamentales sobre el dinero del Estado se tomaban dentro de esas paredes, no en el Palacio Imperial. La ADPO
Simbolizaba una nueva forma de imperio, un dominio basado en contratos, intereses y balances contables en lugar de batallas y conquistas militares. Representaba la transformación de la deuda en un instrumento político de poder, una herramienta capaz de someter a una nación sin necesidad de invadirla. El decreto transfirió las fuentes de ingresos más valiosas del imperio directamente a aquella corporación extranjera que había tomado forma en Estambul. El sultán aceptó públicamente que la maquinaria fiscal tradicional ya carecía de la capacidad para recaudar recursos de manera eficiente, de modo que esa responsabilidad pasaría a manos de la administración de la deuda pública otomana. A partir de entonces, los tributos vinculados a la seda quedaron bajo control de la ADEPO. Lo mismo ocurrió con los impuestos sobre la sal, sobre la pesca, sobre los licores, sobre el tabaco y con el timbre aplicado a cada documento legal emitido en el imperio. Todos esos ingresos, pilares fundamentales de la economía estatal, quedaron legalmente en manos de los acreedores europeos. La ADEPO creó una estructura administrativa propia, enorme y meticulosa. Reclutó a más de 5.000 recaudadores fiscales, hombres uniformados y armados que operaban bajo órdenes directas del Consejo Europeo que dirigía la institución. Aquellos agentes se desplazaron por todas las provincias del imperio, desde las montañas escarpadas de Macedonia hasta los puertos de Siria, desde aldeas agrícolas hasta los mercados urbanos más concurridos. Visitaban pueblos, registraban transacciones, inspeccionaban mercancías y aseguraban que cada moneda debida al sistema financiero europeo fuera recaudada sin retrasos. Cada actividad económica del ciudadano otomano generaba una contribución para acreedores situados a miles de kilómetros. Cuando un pescador capturaba su mercancía en las aguas del Bósforo, una fracción inmediata de su ganancia se destinaba a cubrir obligaciones adquiridas con inversionistas en Londres. Cuando un productor de seda cultivaba capullos en Bursa, las rentas obtenidas fluían hacia banqueros en París. Incluso la compra cotidiana de una simple bolsa de sal aportaba un tributo que terminaba en oficinas financieras en Berlín. El vínculo entre la vida diaria del campesino y los mercados de capital europeos se volvió absoluto. La ADEPO funcionó como un auténtico Estado dentro del Estado, una organización paralela, con leyes propias, funcionarios propios y objetivos que respondían exclusivamente a los intereses de los acreedores. Su eficiencia superaba ampliamente a la burocracia otomana, caracterizada durante cientos de décadas por abusos, retrasos y mala administración. La ADEPO implementó estándares contables modernos, llevó a cabo auditorías constantes, estableció procesos claros y redujo pérdidas que antes desaparecían entre intermediarios corruptos. Además, introdujo mejoras tangibles en algunas ramas productivas, construyó almacenes mejor organizados, elevó la productividad de las minas de sal y distribuyó huevos de gusanos de seda libres de enfermedades a miles de agricultores, lo que aumentó la calidad del producto final. Estas iniciativas impulsaron sectores enteros de la economía imperial. Sin embargo, ese crecimiento beneficiaba exclusivamente a los acreedores, ya que cada avance productivo incrementaba la capacidad recaudatoria de la ADPO y fortalecía la corriente de ingresos enviada al extranjero. Entre los años 1881 y 1914, la ADEPO llegó a controlar aproximadamente un tercio de todos los ingresos generados por la economía otomana. Esa proporción ilustra la dimensión del dominio financiero europeo. De cada 3 monedas recaudadas por la actividad económica del imperio, una era desviada automáticamente hacia la estructura creada por los acreedores y enviada a capitales extranjeras para saldar deudas acumuladas durante décadas. Al aparato estatal le quedaban únicamente 2/3 de sus recursos tradicionales para sostener servicios públicos, administrar un territorio inmenso, mantener su ejército, financiar tribunales, mantener infraestructuras y sostener la vida cortesana. Esa amputación fiscal provocó un empobrecimiento profundo y persistente. El Estado careció de la capacidad para impulsar un sistema educativo moderno, situación que afectó a generaciones enteras. El capital disponible resultó insuficiente para crear industrias capaces de competir con Europa. Las carreteras
Los puertos y las redes de transporte permanecieron rezagados frente a las demandas del siglo. El imperio quedó atrapado en un ciclo de subdesarrollo en el que cualquier excedente económico era capturado por la trampa de deuda antes de llegar a manos de quienes podían transformarlo en progreso interno. En ese escenario, la figura del sultán perdió casi toda influencia real. Su autoridad se volvió simbólica, reducida a rituales y decisiones menores. Reinaba desde su palacio, aunque el poder efectivo recaía sobre la ADPO. Si deseaba emprender la construcción de una escuela, abrir un hospital o reparar un camino, debía solicitar permiso al Consejo Europeo. Y en la mayoría de ocasiones, el dinero disponible resultaba insuficiente para atender esas necesidades. La trampa de deuda no solo absorbía riqueza, también absorbía soberanía. Aquella estructura financiera se convirtió en un instrumento mediante el cual las potencias europeas influían en la política exterior otomana y condicionaban cada decisión económica crucial. Ese debilitamiento progresivo abrió una puerta inesperada para un nuevo actor en la región, una potencia emergente que buscaba expandir su influencia: el Imperio Alemán. Su entrada alteraría el equilibrio político del continente y precipitaría al Imperio Otomano hacia su destino final. Mientras Gran Bretaña y Francia parecían conformarse con exprimir al Imperio Otomano a través de impuestos, recaudaciones y transferencias constantes de riqueza, Alemania analizó el escenario con una perspectiva distinta. Observó la fragilidad financiera otomana y percibió una oportunidad que iba mucho más allá del simple cobro de intereses. Para el Kaiser alemán, Guillermo II, aquel imperio debilitado representaba un punto estratégico entre Europa, Asia Central y el Golfo Pérsico. Durante una visita oficial a Estambul, el Kaiser se presentó como un aliado dispuesto a colaborar. Abrazó al sultán frente a las cámaras de la época y expresó que las dos potencias occidentales que dominaban hasta entonces la política otomana actuaban como depredadores que drenaban la vitalidad del imperio. Aseguró que Alemania aspiraba a algo distinto: una alianza que ofreciera construcción, modernidad y progreso. A partir de ese mensaje, los alemanes propusieron un proyecto de infraestructura titánico, destinado a cambiar la geopolítica mundial: el ferrocarril Berlín-Bagdad. La idea consistía en trazar una línea férrea que conectara el corazón industrial de Europa con los campos petroleros del Medio Oriente y las costas del Golfo Pérsico. Este corredor de acero permitiría evitar el Canal de Suez, ruta controlada por Gran Bretaña, y generaría una vía comercial directa bajo influencia alemana. Se trataba de una obra monumental que prometía transformar el comercio, el transporte militar y la economía regional. Para el sultán, aquel proyecto representaba una esperanza inmensa. Un ferrocarril moderno facilitaría el movimiento de tropas hacia regiones rebeldes, contribuiría a unificar el imperio, impulsaría el comercio interno y reforzaría la posición militar otomana frente a potencias rivales. Además, la posibilidad de aliarse con una nación europea en ascenso ofrecía una alternativa a la humillación sufrida durante décadas bajo la presión financiera de británicos y franceses. Sin embargo, surgió una pregunta inmediata: ¿quién financiaría aquella obra? El Tesoro otomano, controlado por la administración de la deuda pública otomana, carecía por completo de recursos disponibles. El sultán se encontraba con un sueño sin medios para ejecutarlo. En ese punto, entró en escena la banca alemana. Deutsche Bank, una institución que representaba el músculo financiero del imperio del Kaiser, ofreció los fondos necesarios. La propuesta se presentó como una ayuda fraterna, aunque el contenido de los contratos revelaba una estructura cuidadosamente diseñada para beneficiar a los acreedores alemanes. Las condiciones incluían garantías kilométricas, mecanismo que aseguraba a las compañías alemanas una ganancia fija por cada milla construida, sin importar cuántos trenes circularan o cuánta carga se transportara. También incluían una cláusula de enorme valor estratégico. Todas las reservas de petróleo y minerales descubiertas en un radio de 20 kilómetros alrededor de las vías serían propiedad de las empresas alemanas. El sultán, al aceptar estas condiciones,
cambió un tipo de cadenas por otro. Las antiguas esposas doradas, impuestas por británicos y franceses, fueron reemplazadas por las cadenas de acero de los nuevos acreedores alemanes. Durante aquellos años, la influencia alemana se expandió de forma acelerada. Para el año 1910, la presencia económica y militar alemana era tan profunda que muchos observadores consideraban al Imperio Otomano una colonia financiera de Berlín. Oficiales alemanes entrenaban a las tropas otomanas, ingenieros alemanes supervisaban la construcción del ferrocarril, y los bancos alemanes controlaban la deuda más reciente que asfixiaba al imperio. Este ascenso alemán irritó profundamente a británicos y franceses. Aquellas dos potencias veían cómo su influencia se desvanecía en una región clave. La posibilidad de que Alemania obtuviera acceso directo al petróleo del Medio Oriente y una ruta comercial independiente ofrecía un desafío directo a su poder. Los capitales europeos entendieron entonces que la deuda otomana había dejado de ser un simple problema financiero para convertirse en un detonante político. La competencia por el control económico del hombre enfermo se transformó en una tensión que contribuía a arrastrar al continente hacia la Primera Guerra Mundial. Para el año 1914, el imperio estaba dirigido en gran medida por el movimiento de los jóvenes turcos, una nueva élite política con aspiraciones reformistas. Pero incluso ellos se enfrentaban al mismo obstáculo que había agobiado a generaciones anteriores: la deuda. Comprendían que mientras existiera la ADPO y mientras las potencias europeas controlaran los ingresos fiscales del Estado, el imperio carecía de verdadera soberanía. La deuda era más que una obligación económica. Era una barrera política que impedía gobernar con independencia. El estallido de la guerra en Europa ofreció una oportunidad que muchos líderes otomanos interpretaron como una salida. En un momento de extrema presión, realizaron un cálculo audaz. Se alinearon con Alemania, convencidos de que una victoria alemana les permitiría cancelar las deudas con Gran Bretaña y Francia, abolir la ADPO y recuperar el control sobre sus finanzas. Creían que el imperio podría renacer libre de obligaciones humillantes. Era una apuesta total, arriesgada y decisiva. El día en que se declaró la guerra, el gobierno otomano tomó una de sus primeras medidas simbólicas. Envió delegaciones a la sede de la ADPO en Estambul para expulsar a los directores extranjeros. Interrumpió de inmediato los pagos diciendo Londres y París, y durante unas horas se vivió una sensación inédita de autonomía. Parecía que la libertad financiera estaba al alcance de la mano. Sin embargo, la apuesta resultó devastadora. La guerra arrasó al imperio. Las derrotas militares, las pérdidas territoriales y el desgaste económico se combinaron para destruir aquello que quedaba de su estructura política. El sueño de liberarse de la deuda se desvaneció en medio del conflicto más mortífero de la época. El imperio, que durante siglos había sido un actor central en la historia del mundo, avanzó hacia su final definitivo, pero la deuda sobrevivió a todo. Sobrevivió a los sultanes, a los palacios de mármol, a los ejércitos desmoronados, a la ocupación extranjera y, finalmente, incluso al propio imperio. Permaneció como una sombra que se extendió sobre generaciones completas. Cuando la República Turca fue fundada por Mustafa Kemal Atatürk en el año 1923, el país emergía exhausto tras una guerra de independencia que había devastado tanto su población como su infraestructura. En ese contexto de reconstrucción y esperanza, las potencias europeas regresaron una vez más, esta vez sin ejércitos ni ultimátums militares, sino con registros financieros y contratos antiguos. En las negociaciones del Tratado de Lausana, los representantes británicos y franceses sostuvieron que la nueva nación debía asumir todas las deudas acumuladas por el imperio caído. Argumentaban que Turquía era el estado sucesor, la heredera natural de los territorios y, por lo tanto, también de las obligaciones financieras. Según ellos, la herencia debía incluir tanto la tierra como la hipoteca. Atatürk libró una batalla diplomática intensa. Sabía que cada lira enviada al extranjero dificultaría el desarrollo de escuelas, fábricas, carreteras y hospitales, elementos esenciales para la construcción de una república moderna. Sin embargo,
También comprendía que Turquía no podía iniciar su vida independiente bajo la reputación de un país que dejaba obligaciones sin cumplir. Aspiraba a integrar a Turquía en la economía global, atraer inversiones y establecer relaciones comerciales sólidas con Europa. Para lograrlo, necesitaba demostrar responsabilidad financiera. Por todo ello, aceptó asumir la deuda, aunque exigió mejores condiciones. Las potencias europeas accedieron a reestructurar los pagos. Se redujeron montos, se renegociaron plazos y se ajustaron ciertas tasas. Aún así, la carga económica persistió. La nueva república, empobrecida por años de guerra y en pleno proceso de modernización, tuvo que dedicar parte de sus recursos más escasos a cubrir obligaciones generadas por decisiones tomadas casi 70 años antes. Los años iniciales de la Turquía moderna estuvieron marcados por esta dualidad. Por un lado, un proyecto ambicioso de reforma política, cultural y económica. Por el otro, la obligación de destinar millones de dólares al extranjero para cumplir con deudas heredadas de sultanes que habían gobernado bajo circunstancias muy distintas. Durante 3 décadas, la República realizó pagos periódicos que drenaron una fracción importante de su presupuesto. Aquellos envíos de dinero, destinados principalmente a bancos europeos, simbolizaban el peso de un siglo entero de endeudamiento acumulado. En pueblos rurales, en fábricas recién abiertas y en escuelas recién construidas, existía una conciencia creciente de que parte del esfuerzo nacional se destinaba a cerrar un capítulo de la historia que el país no había elegido escribir. Finalmente, después de 100 años desde el primer gran préstamo, ocurrió el desenlace. El 25 de mayo del año 1954, Turquía efectuó el último pago de la deuda otomana. Con ese acto, se cerró un ciclo que había comenzado en los días del sultán Abdülmecid I, cuando un imperio debilitado firmó el acuerdo inicial que lo encadenó a los mercados financieros de Europa. Tomó exactamente un siglo liquidar los costos de aquel error, un siglo en el que generaciones enteras vivieron bajo la sombra de decisiones tomadas en los salones palaciegos del siglo XIX. El pago final marcó el cierre simbólico de una herida histórica y permitió a Turquía mirar hacia adelante sin la carga de un pasado financiero que había limitado su crecimiento durante décadas. La historia de la trampa de deuda otomana se ha convertido en una advertencia universal acerca del riesgo inmenso que representa la dependencia financiera. El imperio creyó que podía adquirir modernidad del mismo modo en que se adquieren mercancías, pagando con préstamos, confiando en que el prestigio arquitectónico o la apariencia de progreso equivaldrían a un verdadero avance interno. Consideró que podía proyectar fuerza utilizando recursos ajenos y que el crédito extranjero sería un puente directo hacia la grandeza. Sin embargo, los dirigentes otomanos pasaron por alto una realidad fundamental. Ningún préstamo llega sin condiciones, ninguna deuda es inocente. Cada acuerdo financiero establece un vínculo que, con el paso del tiempo, se convierte en una atadura permanente. Cada bono emitido actúa como un eslabón más en una cadena que, si se multiplica lo suficiente, termina envolviendo a toda una nación. El caso otomano mostró esta verdad con una claridad dolorosa. Gran Bretaña y Francia jamás necesitaron desplegar ejércitos hacia Estambul para imponer su voluntad. No requirieron batallas, ocupaciones ni administraciones coloniales visibles. En lugar de soldados, enviaron contratos. En lugar de tropas, enviaron intereses acumulados y aguardaron pacientemente a que el tiempo hiciera el resto. El interés compuesto funcionó como un ejército silencioso, avanzando año tras año hasta absorber las reservas del Estado, su capacidad de recaudar impuestos y, finalmente, su autonomía política. Fue una demostración precisa de que la forma más efectiva de desmantelar un imperio puede consistir en saturarlo de obligaciones que jamás podrá saldar. La narrativa del llamado hombre enfermo de Europa rara vez menciona este aspecto con la fuerza que merece. Se suele hablar de decadencia militar, de disputas internas, de presiones externas, aunque pocas veces se reconoce que su ruina no provino únicamente del campo de batalla. La ruina llegó también desde oficinas bancarias, escritorios diplomáticos y cálculos matemáticos que crecían día tras día. El imperio
terminó asfixiado en un laberinto de obligaciones financieras que no podía manejar. Su caída no fue el resultado de una derrota final y contundente, sino la culminación de décadas en las que el crédito externo fue debilitando su estructura interna hasta dejarlo sin capacidad de maniobra. El hombre enfermo no sucumbió por un desgaste natural, ni por la inevitabilidad del tiempo. Su final fue el producto de una ejecución económica, una sentencia hipotecaria dictada por sus acreedores y firmada a lo largo de un siglo de decisiones equivocadas. La enseñanza que dejó quedó grabada en los documentos fiscales, en los libros de contabilidad y en los tratados internacionales que acompañaron el derrumbe de su soberanía. Esta historia revela algo profundo sobre la naturaleza del poder. La soberanía no depende únicamente de banderas, himnos o fronteras dibujadas en un mapa. Depende de la capacidad de un Estado para sostenerse sin que fuerzas externas controlen sus ingresos y definan sus prioridades. La solvencia es una forma silenciosa de independencia. Cuando un país pierde la capacidad de manejar sus deudas, pierde también la libertad de decidir su propio destino. Y en ese punto, la autoridad formal se convierte en una ilusión. El control real yace en manos de quienes poseen los títulos financieros. La experiencia otomana dejó una advertencia que sigue resonando en el mundo contemporáneo. Quien no controla su deuda termina siendo controlado por ella. Y esa lección, escrita con la tinta roja de cálculos financieros y con el rastro de un imperio que cayó sin que se disparara un solo cañón, continúa siendo una de las más claras que dejó el siglo XIX. La historia del Imperio Otomano y su trampa de deuda es más que un capítulo del pasado. Es un recordatorio persistente de cómo las decisiones financieras pueden moldear el destino de naciones enteras y de cómo la pérdida de solvencia puede traducirse en la pérdida de soberanía. Ningún ejército avanzó sobre Estambul para imponer la rendición. Fueron los intereses acumulados, los contratos y los compromisos asumidos sin previsión los que terminaron dictando el final de un imperio que alguna vez se extendió por 3 continentes. Cada crisis financiera moderna, cada endeudamiento excesivo y cada dependencia estructural encuentra algún eco en esta historia. Y mientras el mapa del mundo cambia, la lección permanece. El poder real pertenece a quien controla el crédito. Si este viaje histórico resultó valioso, si te permitió comprender mejor cómo la economía mueve los hilos ocultos de la política y del destino de los pueblos, te invito a apoyar este trabajo. Suscribirte al canal, compartir este video y dejar tu comentario ayuda a que más personas descubran estas historias que marcaron el rumbo del mundo. Gracias por acompañar este recorrido. Gracias por ver el video